過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez y la Utiketul, los cuales se unieron al canal con el rango Estás loco. Bro, realmente están locos. Un saludo para Fernando Velázquez, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Un saludo para Chloe Golden, Bamboo Random, Sebastián Mendoza, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Alex Freddy, Nelvid, Rani, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Y un saludo para Arc Luriel, Abraham 133Z, Nicolás Álvarez, Jair Rivera, Bradley Torres, para Jonathan, Octavio Raya, Kuran Amicase, Michael Fernández, Alex, Asgi 33, Edwin Meléndez, Chma, Luis, Barry Vargas Luna, Gino Fanfix, Kevin, Fede Madeo, Goan, Gato Soviético, Kwame Aberce, Aizen Sosuke, Brian Morales, Grimpas, Spectra Phantom, Hugo Enrique, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Samael 117, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. 3. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. ¿Qué es esto?, preguntó Antauri, retrocediendo un par de pasos debido al resplandor rojo que me rodeaba. Desaparezco de la vista y reaparezco justo frente al guerrero alienígena, con el puño hundido profundamente en su estómago. Lo escucho gritar de dolor e inmediatamente levanto mi otra mano para bloquear un puñetazo que había apuntado a mi cabeza. Esto no era bueno. Incluso con este único golpe podía sentir mi cuerpo desgarrándose. Mi joven cuerpo no puede soportar la tensión. La única razón por la que aún no estoy muerto probablemente se debe a mi poder y entrenamiento mental. Si hubiera sido más débil, o si no hubiera meditado tanto como lo hice, habría estado a 6 pies bajo tierra en el segundo en que usé el Kaioken. Rápidamente usé el método de desaparecer detrás de Antauri y lo golpeé con una rodilla en dirección a su columna vertebral. No me detengo y lo golpeo con un revés giratorio que lo envía volando por los aires. Por mucho que me hubiera gustado continuar con este pequeño juego, sentí que mi cuerpo cedía bajo la intensa tensión. No le di tiempo para recuperarse y rápidamente usé a Kai para teletransportarme a su lado, lo tiré hacia el suelo con un mazo. Me lancé hacia el humo, listo para continuar mi asalto cuando sentí un pequeño pinchazo en mi rostro. No creas que he terminado todavía. Escuché al guerrero alienígena gritar antes de sentir una explosión de ki que me enviaba de regreso al cielo. Apreté los dientes y coloqué mis manos en la esfera de energía rosa, empujándola sobre mi cabeza y enviándola lejos de mí. Explotó detrás de mí, iluminándonos a ambos con una luz rosa. Al ver una oportunidad, Antauri se levantó rápidamente y comenzó a contraatacar, encerrándonos a ambos en una pelea. No tenía sentido, ¿cómo iba a ir golpe por golpe conmigo en este nivel? Todos, cada uno de los Aiyam que presenciaron esto abrieron los ojos de par en par por la sorpresa y el asombro. Habían visto la batalla entre estos dos y vieron que Zilet había sido empujado hacia atrás casi todo el tiempo. Ahora todos estaban presenciando que el mismo niño que había sido empujado hacia atrás ahora estaba parado en igualdad de condiciones, envuelto en un resplandor rojo. Y aunque todos estaban sorprendidos, ninguno de ellos estaba más sorprendido que Vegeta.
No el rey, sino su hijo. Sabía que Cilet era el Saiyajin más fuerte del planeta Vegeta. Básicamente, su padre se lo había dicho durante el partido de Cilet con Nappa. Pero no podía comprender que su maestro se hubiera estado conteniendo tanto. ¿Cómo era tan poderoso sin el uso de su gran simio? ¿Qué es ese resplandor rojo? ¿Por qué sigue las órdenes de su padre cuando es mucho más poderoso que él? Todas esas preguntas inundaron la mente de Vegeta cuando miró la batalla de arriba y no pudo evitar volver la mirada hacia su padre. Todavía estaba allí, observando la batalla con los ojos muy abiertos y la mandíbula caída. ¿No se suponía que él era el más fuerte? ¿No se suponía que él era el que lideraba esta carga? ¿Por qué estaba aquí, encogido de miedo mientras Cilet se enfrentaba al monstruo que había derrotado a sus guerreros de élite? Comparando cómo se veía Cilet enfrentando a ese monstruo de arriba con cómo se veía su padre encogido de miedo, Vegeta se preguntó quién se suponía que era realmente el rey de todos los Saiyajin en este momento. ¿Su padre o Cilet? Maldita sea, apreté los dientes con ira mientras sentía que mi cuerpo se desgarraba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Mientras Antauri recibía mis ataques y los devolvía con sus propios golpes, a veces iguales, me devané los sesos tratando de pensar en algo que pudiera explicar por qué de repente se había vuelto tan poderoso. Sintiendo que el tiempo comenzaba a acabarse, desaparecí y lo golpeé en el estómago una vez más con un puñetazo a toda potencia, pero no hizo nada. Ni siquiera parecía que estuviera herido. No fue hasta que me golpeó con su propio mazo que finalmente lo entendí. Salí disparado hacia el suelo, me orienté en el aire y aterricé sobre una rodilla. Desactivé el Kaioken y de repente sentí una ola de dolor que me golpeó antes de tragarme rápidamente la semilla del Senfu. 30 segundos. Ese era mi límite ahora. Antauri descendió del cielo y me miró con curiosidad. ¿Te estás rindiendo?, preguntó. No. Finalmente me di cuenta de lo que estabas haciendo, dije, a lo que inclinó la cabeza con intriga. No estás sintiendo nada de esto, ¿verdad? Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de preguntar. ¿Qué quieres decir? Mis golpes. Sea ciencia cierta que incluso si aumentaras tu poder, aún habría algún tipo de reacción. Un tic, un gemido de dolor, algo que indicaría que realmente estás recibiendo daño. La única razón por la que alguien no mostraría dolor es porque es monumentalmente más fuerte o... ¿O? Preguntó Antauri. O no podían sentir nada en absoluto. Terminé mientras mi boca se torcía hacia arriba y formaba una sonrisa burlona. Antauri me miró en silencio con una mirada en blanco antes de comenzar a reírse de repente, lo que luego se convirtió en una risa a carcajadas notable. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me hizo usar esta habilidad, y esta es la primera vez que alguien la descubre. Dijo con un tono casi alegre. Sí, mi gente tiene la habilidad de apagar los centros de dolor en nuestros cuerpos. Si no fuera un Saiyan, cuya gente tiene la habilidad de volverse más fuerte después de estar cerca de la muerte, habría dicho que esa habilidad estaba rota. Claro, era una espada de doble filo, pero solo imaginar las implicaciones de esa habilidad era asombroso. El defecto principal de Ultra Ego, de tener que recibir daño de tu oponente para alimentar tu propio poder, básicamente se anularía. ¿Por qué esta raza no era parte de las opciones que me dieron? Quiero decir que aún no la habría elegido, pero habría apreciado la elección. Ahora que he satisfecho tu curiosidad, ¿estarías dispuesto a responder de la misma manera?, preguntó Antauri. ¿Y qué es eso?, pregunté con una ceja levantada. Tu nombre. Aún no me lo has dicho, dijo. Mis ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. Estaba esperando que me preguntara sobre el Kaioken. Incluso estaba debatiendo si debía contárselo o no cuando me lo preguntó, pero supongo que de todos modos no necesito hacerlo. Cilet, le dije. Cilet, Cilet, murmuró repetidamente mientras memorizaba el nombre. Te recordaré, Cilet. Recordaré tu nombre por el resto de mis días. Entonces durante los próximos 30 segundos, dije mientras me ponía en mi posición y reactivaba el Kaioken. Él soltó una carcajada mientras también se ponía en la suya. Supongo que tendremos que verlo, ¿no?, respondió. Cuando miré a Antauri por última vez, no pude evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. Antes era solo una batalla de supervivencia y venganza por lo que le había hecho a mi padre. Pero en ese momento no pude evitar sentir un poco de respeto por el guerrero frente a mí. Estaba disfrutando de esta pelea. Casi no quería que terminara, pero supongo que las cosas buenas no duran para siempre.
Dejando escapar un último grito de batalla, nos atacamos el uno al otro con los puños extendidos mientras ambos apuntábamos a terminar esta pelea de un solo golpe. Por 3. Me quedé de pie sobre el Antauri roto y derrotado, un nuevo agujero había sido perforado a través de su pecho. El rojo y frenético resplandor rojo de Kaioken desapareció de mi cuerpo cuando desactivé la técnica. ¿Fue una buena batalla, no? Preguntó el alienígena derrotado. Lo fue. Asentí con la cabeza. Descansa bien, Antauri. Fuiste fuerte. Observé cómo el guerrero daba su último aliento y moría con una sonrisa en su rostro. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando su cuerpo comenzó a convertirse lentamente en pequeñas partículas antes de desaparecer por completo como si nunca hubiera estado allí. Sacudí rápidamente la cabeza y sonreí mientras me alejaba del lugar de descanso de un gran guerrero. Cuando la batalla llegó a su fin, el rey Vegeta se apresuró a atravesar el castillo antes de que alguien pudiera verlo y buscó la habitación correcta. Debería estar aquí, dijo mientras miraba el piso de ladrillo del castillo. Levantó la mano y abrió el piso con una pequeña explosión de energía, revelando la habitación subterránea donde se encontraba el objeto que estaba buscando. Buscando en una habitación llena de tesoros y artefactos invaluables, encontró el objeto que había buscado tan desesperadamente. Finalmente, el planeta Vegeta está a salvo, murmuró mientras sostenía el objeto en cuestión. La almohada más cómoda de todo el universo estaba ahora en sus manos. Cuando se dio vuelta para salir, vio que algo más le llamó la atención, era otra almohada. Durante el vuelo de regreso al planeta Vegeta, se habían difundido historias sobre lo que había sucedido durante la incursión. Más específicamente, sobre lo que sucedió durante la incursión al castillo. No se habló tanto de lo que sucedió antes y después. Claro, que el equipo Bardock fuera derrotado fácilmente fue sorprendente, pero la incursión real al castillo en sí que sucedió después no tuvo incidentes, ya que hicieron lo que siempre hacían cuando lo habían hecho. Mataron y saquearon todo lo que no estaba clavado. No, de lo que habían estado hablando era del ascenso del Saiyajin de la leyenda. El Super Saiyajin. O al menos así lo llamaban todos. Los élites habían hablado sobre los eventos que habían sucedido y de alguna manera uno de los Saiyajin de clase baja lo había escuchado. Después de eso, la noticia se extendió como un reguero de pólvora entre los Saiyajin. Una historia sobre los élites que se encontraron y lucharon contra un ser cuyo nivel de poder era tan monstruoso que había hecho estallar un scooter. Luego fueron golpeados y casi asesinados por ese mismo ser cuando de repente otro Saiyan descendió de la atmósfera y se enfrentó al enemigo en una batalla 1 contra 1. Zilet, el hijo primogénito de Bardock, había llegado, luchó y mató al monstruo que nadie más podía tocar. Todo mientras su rey se quedó al margen y lo observó hacer todo el trabajo pesado. Al escuchar esta historia, algunos Saiyans no lo creyeron. ¿Quién lo haría? Un niño que ni siquiera ha cumplido 5 años luchó y mató a un ser que varios equipos de Saiyan Elite no pudieron manejar. No importaba si el niño venía de Bardock, era demasiado descabellado para que lo creyeran. Mientras tanto, la gran mayoría de los Saiyans creyeron la historia, recordando que este era el mismo niño que había demolido por completo a Nappa en solo 3 golpes. Pero lo que estos dos grupos tenían en común era su escepticismo compartido sobre el resplandor rojo. Muy pocos Saiyans creyeron esa parte de la historia, pensando que no era más que el hecho de que los élites estaban demasiado heridos para pensar y ver con claridad. Después de todo, no podía ser otra cosa, ¿o sí? Mientras todo este revuelo se extendía, el rey Vegeta se preocupaba cada vez más por la creciente fuerza de Zilet. Podía aceptar la respuesta casual y una mirada de reojo aquí y allá, era de esperar de una persona con un poder considerable. Pero el golpe que Zilet le había dado era algo que no podía ignorar. El rey había ejecutado a otros Saiyans por mostrar una leve falta de respeto, pero que alguien realmente le pusiera una mano encima. No podía soportar esta absoluta falta de respeto. Pero tampoco podía castigar, exiliar o incluso matar a Zilet. Su nivel de poder había crecido demasiado para que él pudiera manejarlo. Especialmente porque era uno de los pocos que realmente sabía con certeza sobre el brillo rojo que Zilet había mostrado en la batalla contra Antauri. Consideró brevemente informarle a Freezer sobre la existencia de Zilet, pero eso sería una sentencia de muerte por múltiples cargos. Si Freezer hubiera ganado, definitivamente preguntaría por qué no habían informado sobre Zilet antes y luego lo mataría. Si Zilet hubiera ganado, el niño ni siquiera perdería el aliento preguntando por qué el rey Vegeta había hecho esto y lo mataría en el acto.
Si a Freezer le agradaba Zilet y lo hacía unirse a su grupo de guerreros de élite, o simplemente no le importaba su existencia, era solo cuestión de tiempo antes de que uno de los dos monstruos finalmente lo matara. No, tenía que ceñirse a su plan original. Tenía que hacer que Zilet matara a Freezer, pero también necesitaba saber dónde estaba su lealtad. Mientras tanto, el niño en cuestión había estado entrenando tranquilamente en el área de entrenamiento, el resto de su equipo se había ido a cenar a la cantina. Sus movimientos se detuvieron por un momento cuando la puerta del área de entrenamiento se abrió antes de continuar como si nada hubiera pasado. Reina Sela. Él reconoció su presencia sin siquiera mirarla. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó la reina. Mi equipo y el equipo de mi padre son los únicos a los que se les permite entrar aquí, y están cenando. Respondió con respiraciones cansadas mientras continuaba golpeando el aire. Así que o eras tú el rey, y no creo que esté al tanto de una conversación conmigo en este momento. Si bien su deducción era cierta, la respuesta real era más simple que eso. Se había acostumbrado tanto a su presencia que inconscientemente se había familiarizado con su energía. Aunque notó algo un poco peculiar en ella. No sabía qué, pero de alguna manera parecía diferente a antes. Rápidamente lo ignoró y asumió que no era nada. Ya veo. Murmuró la reina antes de mirar alrededor del área de entrenamiento, notando una cama y algunos cuadernos de datos en la esquina. Veo que has decidido hacer tu propia litera. Debería haberlo hecho hace meses. De hecho, puedo dormir aquí, respondió. La reina se acercó a la esquina y agarró los cuadernos de datos que estaban en el suelo. Al leerlos, vio que todos tenían información sobre las especies que habitaban el planeta atacado. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes esto?, preguntó Sela. Zilet miró para ver lo que había. Quería saber más sobre la raza de Antauri, respondió. ¿Antauri?, preguntó. El alienígena al que me enfrenté en el planeta. Los ojos de Sela se abrieron ante ese poco de información antes de escanear los cuadernos. Zilet había estado leyendo sobre la raza de Antauri desde que la información estuvo disponible para él. Fue bastante interesante aprender sobre ellos más en detalle. Su cultura, historia, forma de vida, eran casi comparables a los Saiyans, pero eran más como los Sangheili. Ese veneno que Zilet había especulado que tenían, lo tenían, y de hecho lo vio en acción. Era una neurotoxina que apuntaba a los receptores del dolor del cuerpo. En otros era bastante mortal, pero para los miembros de su propia raza, en realidad apagaba sus receptores del dolor. Tenían una monarquía, similar a la del planeta Vegeta, pero eran gobernados principalmente por su reina. La reina gobernaba sobre las diferentes tribus del planeta, que estaban divididas en muchos grupos diferentes. Antauri era de una tribu de guerreros que eventualmente se convirtió en la guardia real personal de su reina, siendo Antauri su capitán. Antes de su incursión, la Guardia Real había quedado paralizada cuando la mayoría de ellos intentó dar un golpe de estado, que luego fue detenido por Antauri después de pérdidas considerables para la Guardia. Después de leer esto, Zilet finalmente entendió por qué Antauri era mucho más poderoso en comparación con el resto de su gente. Era literalmente el último remanente de su tribu de guerreros de élite. Si la incursión hubiera tenido lugar solo unos meses antes, Zilet no tenía ninguna duda de que él y todos los demás Saiyan que participaban en la incursión serían aplastados como hormigas. La habitación quedó en silencio mientras la reina leía los cuadernos de datos y la ceja de Zilet se movió con fastidio. «Déjalo ir», dijo, deteniendo su entrenamiento y mirándola desde arriba. «Disculpa», preguntó, mirándolo con una ceja levantada. No viniste aquí para aprender sobre una especie ahora extinta, y tampoco viniste aquí para una conversación ociosa. Así que date prisa y dime qué te trae por aquí. Dijo simplemente, su tono no era ni suave ni molesto. Estás hablando con un miembro de la familia real. Haz que tu tono refleje el debido respeto. Dijo con su característica mirada fría. Zilet encontró su mirada fría con su característica indiferencia. ¿De verdad te importa? Los dos se miraron el uno al otro, aparentemente ninguno queriendo dar marcha atrás antes de que Sela dejara escapar un suspiro cansado. Honestamente, no. Pero por favor recuerda tu tono cerca de mi esposo. Si bien a mí no me importa, estoy casi segura de que a él sí. Dijo con una expresión seria. Zilet se burló antes de darse vuelta para continuar con su entrenamiento. A él no le importa. Mientras yo continúe haciendo su trabajo sucio, él será feliz. Sela no pudo evitar notar la abrumadora cantidad de fastidio en el tono de Zilet. ¿Eso te molesta?, preguntó. ¿Qué me molesta?, preguntó Zilet.
¿Que todavía estés recibiendo órdenes de mi esposo? Esa pregunta hizo que Zilet se detuviera y la mirara con los ojos entrecerrados. ¿Por qué lo haría? No es ningún secreto que eres más fuerte que él. Todos en la nave lo saben y pronto, todos en el planeta Vegeta también lo sabrán. ¿No sería sorprendente que estuvieras enojada por recibir órdenes de alguien más débil que tú? Ella respondió, su mirada tenía algo que Zilet no podía comprender. No importa si él es más débil que yo. Claro, lo golpeé durante la incursión, pero eso tenía menos que ver con que yo estuviera enojada por sus órdenes y más con su desdén por la supervivencia de mi padre. Dijo. Pero, ¿no preferirías no tener que lidiar con él? Estoy segura de que nadie pestañearía si lo derrocaras, le dijo Sela. Eso hizo que Zilet se burlara una vez más mientras descendía al suelo. ¿Y por qué querría hacer eso? No soy apartamento para ser rey. La respuesta de Zilet hizo que Sela inclinara la cabeza confundida. ¿No soy apartamento para ser rey? ¿Por qué no? Preguntó. Soy impetuosa y egocéntrica. Me importan poco los demás que no son cercanos a mí y me ocupo de mis problemas, ya sea matándolos o haciéndolos volar en pedazos. No lo entiendo. ¿No son esas las cualidades propias de nuestra orgullosa raza? Preguntó Sela. Sí, lo son. En todos los aspectos, soy el Saiyan perfecto. Zilet asintió antes de darse la vuelta y volar de nuevo por los aires. Pero esos no son los aspectos que deberías querer en un rey. Sela reflexionó sobre sus palabras por un momento antes de darse la vuelta y salir del área de entrenamiento. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, dejó escapar un suspiro y miró hacia su izquierda. ¿Es suficiente para ti? Preguntó. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. El rey Vegeta se quedó allí con la mirada perdida mientras miraba la puerta del área de entrenamiento. Por ahora, dijo antes de alejarse. Sela también le dio a esa puerta una última mirada fugaz antes de alejarse ella misma. ¡Raag! Gritó Bardock mientras lanzaba un puñetazo contra su hijo. Zilet esquiva su puñetazo y le lanza un poderoso uppercut al mentón de Bardock. Sin perder el ritmo, Bardock aprieta los dientes y le da una patada en el mentón a Zilet, alejándolos a ambos. Zilet sacude la cabeza y se frota la mandíbula, tratando de aliviar un poco el dolor. ¿Me estás tomando en serio ahora? Preguntó Bardock con una sonrisa burlona mientras hacía lo mismo. Dilo de nuevo después de que me quite las pesas. Zilet le devuelve la sonrisa burlona y se lanza contra él, con un puño apuntando hacia abajo. Debajo del dúo de padre e hijo estaban el equipo negro y el equipo Bardock, observando a los dos entrenar mientras esperaban regresar al planeta Vegeta. Dios, esos dos nunca descansan, ¿eh? Preguntó Tora con una sonrisa irónica. Fasa frunció el ceño con fastidio mientras observaba a los dos golpeándose con fuerza. Esos idiotas. Recibieron una paliza brutal y aún así no se lo toman con calma, dijo. Esa paliza fue hace meses. Y no lo olvides, Zilet ganó esa batalla. Fuiste tú quien recibió la paliza, dijo Vegeta, con el rostro sin emociones y los ojos cerrados. De repente sintió un escalofrío cuando Fasa lo agarró por el hombro con una expresión enojada. ¿Eh? ¿Qué fue eso, mocoso? Preguntó, levantando el puño con la promesa de violencia. Antes de que Vegeta pudiera pronunciar una sílaba, Fasa lo golpeó tan fuerte que su rostro dejó una marca permanente en el piso de la sala de entrenamiento. Broly y Raditz saltaron hacia atrás con miedo mientras Tora, Shugesh y Borgos la miraban con ojos cautelosos. Giró la cabeza hacia el grupo de hombres, quienes desviaron la mirada y actuaron como si nada hubiera sucedido. De repente, la puerta se abrió y entró un Saiyan de clase baja. Disculpe, señor Zilet, gritó. Al escuchar su nombre, Zilet y Bardock se detuvieron instantáneamente y miraron al recién llegado. ¿Sí? Preguntó Zilet. El Saiyan inclinó la cabeza hacia el niño Saiyan antes de decir, el rey Vegeta desea verlo antes de que regresemos a casa. Los ojos de Zilet se abrieron un poco antes de descender al suelo con su habitual actitud indiferente. Dígale que estaré allí en breve. El Saiyan de clase baja asintió con la cabeza y salió de la habitación, dejando al grupo confundido. Nunca me acostumbraré a eso, murmuró Bardock, recibiendo un asentimiento de todos los presentes excepto Vegeta, que había sacado su cabeza del suelo. Desde la batalla con Antauri, los otros Saiyans han estado tratando a Zilet como si fuera de la realeza. Al principio solo eran los élite, a los que Zilet descartó como agradecidos por haberles salvado la vida, pero ahora eran casi todos. Acostúmbrate.
Es natural que muestren el debido respeto, dijo Vegeta, siendo muy difícil tomarlo en serio cuando tenía ese enorme chichón en la cabeza. Eso también era algo que Cilet había notado. Vegeta también estaba actuando de manera diferente a su alrededor, casi como si estuviera siendo su hombre de propaganda. Simplemente lo habría ignorado, pero ha sido así durante 3 meses y se está volviendo un poco inquietante. Será mejor que vaya a ver qué quiere antes de que se enoje, dijo Cilet antes de irse. No vayas a ningún lado, viejo. Esto aún no ha terminado. Bardock se burló y cruzó los brazos sobre el pecho. Sigue hablando, enclenque. No serás tan arrogante cuando me rompa el pie en tu. Antes de que Bardock pudiera terminar, Cilet salió por la puerta y se cerró detrás de él. Entré en la sala de control y vi al Rey Vegeta mirando la extensión oscura del espacio a través de la ventana. Miré a mi alrededor y vi que no había nadie más. Supongo que no necesito decirte por qué estás aquí, preguntó, su tono no contenía ni malicia ni buena voluntad. No lo necesitas, le dije. Se quedó en silencio por un momento antes de girarse para mirarme con una expresión en blanco. Dime, Cilet, ¿crees que soy un rey egoísta? Preguntó el rey. Me detengo ante su pregunta, honestamente no la esperaba de él. Pienso en todas las cosas que ha hecho y doy mi opinión sobre él con el mayor respeto posible. Creo que eres un hombre que haría cualquier cosa para defender a su familia. Respondí rápidamente. Él levanta una ceja y parece captar mi doble sentido. Hará cualquier cosa para proteger a su familia, pero su gente es otra cosa completamente distinta. Si toda la raza Saiyan se volviera contra él, no tengo ninguna duda de que haría lo que Freezer y destruiría el planeta por puro despecho. En todo caso, es peor. Al menos Freezer ofrece a sus hombres seguro médico y otros beneficios como su propio planeta como recompensa por un trabajo bien hecho. Con Vegeta es hacer lo que te dicen o morir. Ya veo, dice antes de volver su mirada hacia la ventana gráfica, viendo el planeta Vegeta a lo lejos. Continuaremos esta discusión en una fecha posterior, pero no me malinterpretes, Cilet. De ninguna manera te van a dejar ir. Sí, señor, dije antes de salir. Cilet salió de la sala de control y Cell entró unos minutos después. Se acercó y se paró al lado de su esposo, con una mirada inquisitiva en su rostro. ¿Cómo estuvo la discusión?, preguntó. Exasperante, respondió el Rey Vegeta con un suspiro cansado. El rostro de Cell se ensombreció ante la respuesta, y se formó una extraña expresión de simpatía antes de sacudírsela rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó. Nada. Y por eso fue exasperante, dijo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. He ejecutado a innumerables personas por mucho menos de lo que él hizo, y sin embargo no puedo obligarme a odiar al pequeño pilluelo. Al escuchar las palabras de su esposo, los ojos de Cell se abrieron de sorpresa. Eso no era lo que esperaba que saliera de la boca de su esposo. No puedo poner mi maldito dedo en la maldita razón, murmuró suavemente. Tal vez sea porque, en una forma muy pequeña, realmente te gusta el chico. Después de todo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien te habló de esa manera?, preguntó Cell. ¿Qué? No seas ridículo. Ese mocoso es un desgraciado insufrible e irrespetuoso al que hay que enseñarle modales. Soltó el rey casi al instante, negando la acusación de plano. Cell sonrió suavemente antes de sacudir la cabeza. Entonces tal vez deberías ser tú quien le enseñe. Como si fuera así. No voy a pasar más tiempo en presencia de ese pilluelo del que debo. Exclamó antes de murmurar para sí mismo. Por otra parte, no tengo otras opciones sobre cómo disciplinar a ese mocoso. Podrías darle otro miembro del equipo, sugirió Cell, a lo que él la miró como si fuera estúpida. ¿Darle una recompensa por golpear a un superior? ¿Estás loco?, preguntó, haciendo que la expresión de su esposa se transformara en una de ira. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, con los ojos encendidos con una furia justificada. Nada. Dijo rápidamente. Ella siguió mirándolo con venganza, lo que hizo que comenzara a sudar antes de que finalmente cediera. Para tu información, no es una recompensa tan grande como podrías pensar, dijo Cell, dejando escapar un suspiro irritado. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Tiene que dedicar todo su tiempo a entrenar a alguien nuevo. Enseñándoles cómo coordinarse con el resto de su equipo y al mismo tiempo prepararlos para que lleguen al resto. Tiempo que podría pasar entrenando solo, explicó. La sonrisa burlona que se dibujó en el rostro del rey había logrado enviar escalofríos por la espalda de Cilet a pesar de que ya ni siquiera estaba en la habitación.
Alrededor de una hora después, la flota de naves finalmente había llegado y aterrizó en el suelo familiar del planeta Vegeta. Cilet y los otros Saiyajin desembarcaron de las naves y comenzaron a caminar hacia sus respectivos hogares, finalmente sintiéndose libres después de estar confinados en esa prisión de metal durante meses. No hubo celebración de su regreso, ya que los Saiyajin por naturaleza no son una raza sentimental. De hecho, los únicos a los que Cilet ha visto siendo abiertamente compasivos entre sí fueron sus padres. La única otra pareja que conocía era el rey y la reina, y parecían estar juntos más por un sentido del deber que por compañerismo real. Las únicas veces que los Saiyajin realmente muestran algún tipo de amor o afecto es cuando tienen hijos, e incluso entonces es una cuestión de si realmente les importa o simplemente lo hacen porque es lo que se espera de ellos. Se siente tan bien salir de esa maldita nave, dijo Fasa mientras estiraba los brazos. ¿Me lo estás diciendo? Cualquier otro tiempo atrapado con ustedes y me arrancaría el pelo, agregó Tora. Hazlo. Probablemente hará que tu cabello se vea mejor, le dijo Cilet, mientras caminaba con los ojos cerrados y las manos entrelazadas detrás de la cabeza. El ojo de Tora se movió con fastidio mientras intentaba golpear a Cilet, pero él simplemente lo esquivó sin siquiera mirar. ¿Estás enojado porque mi cabello luce mejor que el tuyo?, dijo Tora con una sonrisa orgullosa. ¿En qué planeta?, preguntó Cilet. Tora intentó golpear a Cilet nuevamente, esta vez lanzando múltiples golpes, pero él simplemente no pudo golpearlo en absoluto. Basta. Tenemos que apurarnos y llegar a la casa de tu madre. Conociéndola, probablemente te va a exprimir la vida cuando entres por la puerta, así que prepárate, dijo Bardock, mirando a Cilet y Raditz. Los dos hermanos se miraron con miradas cómplices mientras un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Después de despedirse de sus respectivos equipos, Bardock, Cilet y Raditz se dirigieron a casa. Al entrar por la puerta principal, los tres esperaban ser recibidos por una emocionada Gine, pero se quedaron confundidos cuando no la vieron por ningún lado. Eso es raro, le dije que regresaríamos hoy, dijo Bardock con una expresión confusa. ¿Le dijiste a qué hora?, preguntó Cilet. No, no lo sé. No lo creo, respondió su padre. Tal vez solo salió a hacer algo entonces, dijo Cilet, encogiéndose de hombros. Si no sabía que íbamos a venir, probablemente salió a hacer algún tipo de recado. Bardock asintió ante el razonamiento de su hijo antes de desplomarse en el sofá con un gruñido de satisfacción. ¿Las camas en el barco desgastaron tu frágil espalda, anciano?, preguntó Cilet con una sonrisa burlona. No sé de qué te ríes. Así es como se ve tu futuro, chico, dijo Bardock mientras se señalaba a sí mismo. El futuro se ve sombrío, y deprimente, y gordo, ¿eh? ¿A quién llamas gordo?, gritó Bardock. ¿No tienes respuesta para la parte sombría y deprimente, preguntó Cilet. Antes de que Bardock pudiera replicar, recibió una llamada en su scooter, lo que le hizo gemir de fastidio. ¿Ya?, le preguntó a nadie en particular antes de responder la llamada. ¿Qué? La voz de una mujer Saiyan fuerte, pero familiar, sonó en su scooter. Era la voz de la reina y su voz era tan fuerte que Cilet y Raditz podían escucharla claramente a pesar de que estaban a casi 6 metros de distancia. ¿Dónde estás? Bardock saltó y se quitó al instante el scooter, con el oído zumbando por la repentina sonoridad de la voz de la reina. ¿Qué demonios?, exclamó. Vayan a la sala de maternidad ahora. La llamada se cortó y los tres Saiyajin masculinos se miraron estupefactos antes de que Bardock y Cilet finalmente juntaran las piezas. Mierda. Caminé de un lado a otro en la sala de espera mientras esperaba alguna palabra de alguien sobre la condición de mi madre. Todos los demás también estaban aquí conmigo. Equipo negro, equipo Bardock, Paragus, la reina, ¿quieres sentarte? Me estás poniendo ansiosa, exclamó la reina. Muérdeme, repliqué, sin disminuir mi ritmo en lo más mínimo. El ojo de la reina se movió con fastidio por mi respuesta y continuó sentada allí con una expresión enojada. Cilet, ¿mamá va a estar bien?, preguntó Raditz. Broly estaba a su lado preguntándose lo mismo. Tu madre estará bien, hija, dijo la reina mientras miraba a Raditz y Broly con una mirada suave. No es que nos moleste su presencia, su majestad, pero ¿qué está haciendo aquí?, preguntó Tora, confundida sobre por qué está aquí. Sí, ¿por qué está aquí? No hay razón para que esté en la sala de maternidad si no está. Cierto, olvidé que Vegeta tenía un hermano menor. De hecho, creo que el propio Vegeta olvidó que tenía un hermano menor. ¿Cómo se llamaba de nuevo? ¿Tablet? ¿Marble?
Soy buena amiga de Gine, así que, por supuesto, vendría, tartamudeó la reina mientras un extraño rubor iluminaba sus mejillas. Españolos miembros del equipo Bardock se miraron entre sí con escepticismo antes de que de repente saliéramos de nuestros pensamientos. Hola, escuché la voz familiar de mi padre. Me di vuelta hacia la puerta y lo vi de pie en la entrada, su mirada seria cambió a una sonrisa feliz mientras nos miraba a Raditz y a mí. Nos hizo un gesto para que lo siguiéramos y lo hicimos, caminando por un largo pasillo hasta que llegamos a la puerta al final. Al entrar, vimos a nuestra madre sosteniendo a un niño pequeño envuelto en una suave manta azul. Al notar nuestra presencia, sonrió y nos hizo señas para que nos acercáramos. Ven aquí, susurró en voz baja. Nos dirigimos hacia ella y subimos suavemente a la cama. Al mirar más de cerca, Raditz y yo vimos a nuestro pequeño hermano, con los ojos cerrados y su respiración suave. Está durmiendo, dijo con una suave sonrisa. Al escuchar que era un niño, Raditz me miró con los ojos muy abiertos. Lo dijiste. Dijo un poco demasiado emocionado. El bebé comenzó a llorar, infeliz porque su sueño se vio perturbado de repente. Raditz. Reprendió Gine suavemente antes de mecer al bebé para tratar de calmarlo. Bardock le dio una palmada en la nuca a Raditz, lo que le hizo soltar un pequeño ouch antes de frotarse el lugar donde había recibido el golpe. Déjame ver, le dije a mi madre, extendiendo mis brazos para que pudiera entregarme al bebé. Dudó por un breve momento antes de entregármelo. Miré a mi hermano pequeño que lloraba y comencé a mecerlo lentamente mientras silbaba una melodía tranquilizadora. Después de unos segundos, sus llantos comenzaron a calmarse mientras lentamente volvía a dormirse. Mi madre me miró con lágrimas contenidas. Solías calmar a Raditz de la misma manera, susurró suavemente mientras se secaba las lágrimas. Un tinte rojo se abrió paso en mi rostro cuando aparté la mirada de ella avergonzada. No es como si tuviera otra opción, de lo contrario, no dejaría de llorar, murmuré. Sí, solía silbarle a Raditz para que se calmara. Aparentemente, el tema del Super Saiyan 4 es muy bueno para calmar a los niños que lloran. Oye, exclamó Raditz en voz baja esta vez, un tinte rojo abriéndose paso hacia su rostro también. Así es, este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Si me hundo, te hundirás conmigo. SHH, basta de ustedes dos. ¿Van a despertar al bebé?, dijo Gine con una sonrisa divertida. Nos quedamos en silencio y miré a Raditz por un breve momento antes de entregarle a nuestro hermano pequeño. Me miró con sorpresa antes de extender la mano vacilante para abrazarlo. ¿Cómo se llama?, preguntó Raditz mientras lo sostenía torpemente. Gine miró hacia Bardock y él asintió con una sonrisa orgullosa. Kakaroto. Era un día normal para la gente de Drautaris. El sol había caído y las hermosas luces de la ciudad brillaban durante la noche. Hombres, mujeres y niños se reunían en las calles de la ciudad, alegremente viviendo sus vidas sin preocupaciones. En una parte de la ciudad, se puede ver a dos mujeres chismorreando sobre sus vidas mientras se sentaban a una mesa y bebían sus refrescantes bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo está la familia? Uf, ni me hagas empezar. Berra está reprobando casi todas sus materias y ¿qué hace mi marido? Nada. Como siempre. Niña, eres demasiado buena para él. Ese hombre no es bueno. No es bueno. En otra parte de la ciudad, se puede ver a una linda familia junta en un parque, retozando en un campo de insectos brillantes. Mami, papi, miren. Krigar. Lo sé, no son lindos, cariño. Y en otra parte, dos hombres acababan de salir del trabajo y se dirigían a casa. Lo sé, ¿verdad? Entonces tiene el descaro de decir que soy yo el que tiene problemas de compromiso. Te lo digo, hombre. Nunca me casaré. Todo este ajetreo y bullicio en la ciudad era algo digno de contemplar. Todos, de todos los ámbitos de la vida, se mezclaban entre sí en armonía. ¿Están listos, chicos?, preguntó una voz joven mientras se giraba hacia sus cuatro hermanos. Todos asintieron con resolución antes de que el líder recogiera una bola de energía blanca en la palma de la mano y la lanzara al aire, gritando: ábrela y mézclala. La antigua joya de la corona de Drautaris se convirtió en nada más que cenizas. La ciudad, que alguna vez fue hermosa, se convirtió en escombros, enterrando a aquellos que pensaron que tenían la suerte de escapar de la muerte y la destrucción causadas afuera por 5 titanes masivos. En medio de la ciudad destruida, el equipo negro se había reunido alrededor de una pequeña fogata mientras cocinaban la carne de la vida salvaje del planeta.
Los 4 niños Saiyajin escuchaban atentamente mientras su líder se dirigía a cada uno de ellos. Vegeta, Raditz, ambos hicieron un buen trabajo, pero deben comenzar a trabajar juntos como una unidad. Hubo demasiadas veces en las que se enfrentaron. Somos un equipo. Comiencen a actuar como tal, dijo Zilet al dúo rival. Los dos se miraron con los ojos entrecerrados antes de apartar la mirada rápidamente. Broly, lo hiciste muy bien. Te mantuviste al lado de tu compañero asignado e hiciste todo a la perfección. Estoy orgulloso, dijo Zilet al miembro más tranquilo del equipo. Broly asintió con la cabeza y bebió un sorbo de jugo con una expresión feliz. Turles, lo hiciste genial. Cada vez manejas mejor tu forma de gran simio. Buen trabajo, dijo Zilet al miembro más nuevo de su equipo. Turles tenía la misma edad que Broly y Vegeta, habiendo nacido con solo unas semanas de diferencia. Su apariencia era la de la película y los juegos, la única diferencia era su cabello. En lugar de parecerse al de Goku, era más parecido al de Raditz. La única diferencia era que su línea de cabello estaba más llena y había un gran flequillo colgando sobre el lado izquierdo de su rostro. Muchas gracias, exclamó Turles con la mayor admiración. Antes de unirse al equipo negro, Turles había oído hablar de las hazañas anteriores de este equipo. Más específicamente, las hazañas de su líder, Zilet. Nació con el nivel de poder más alto en la historia de los Saiyan, derrotó a un Saiyan Elite a los 4 años, detuvo a un monstruo igual al mismísimo Lord Freezer. Era todo lo que Turles aspiraba a ser. Esa última parte puede haber sido exagerada groseramente por aquellos que habían difundido la historia por todo el planeta Vegeta, pero Turles no lo sabía. Y Zilet tampoco lo sabía, ya que no tenía idea de qué versión de la historia había escuchado Turles, ya que ahora circulaban docenas de versiones diferentes. La que había escuchado Turles era en realidad una de las versiones más suaves. Ni siquiera quiere saber algunas de las cosas extravagantes que se habían difundido. ¿Cuántos planetas son estos?, preguntó Raditz. 8. Este fue el último, respondió Zilet. ¿Qué? ¿Contar es demasiado difícil para ti?, preguntó Vegeta burlonamente. No tan difícil como cuando mi puño se planta en tu cara, gritó Raditz. Zilet gimió y extendió ambas manos, alcanzando el fuego y golpeando a los dos en la frente. La fuerza del golpe hizo que el dúo volara directamente hacia una pared ya destruida. No se detiene, ¿verdad?, murmuró Turles con una sonrisa irónica mientras miraba a sus dos compañeros de equipo inconscientes. Cójalos y vámonos. Quiero volver al planeta Vegeta antes de que termine el mes, dijo Zilet mientras comía lo último de su comida y se ponía de pie. Broly y Turles rápidamente agarraron a sus compañeros de equipo antes de correr para alcanzar a Zilet. Había pasado un poco más de medio año desde el nacimiento de Kakaroto, y el equipo negro había estado ocupado desde entonces. El entrenamiento de Turles fue solo el comienzo, ya que cuando finalmente terminaron, Zilet recibió la tarea de ayudar a su equipo a obtener el control sobre sus grandes simios. Esa tarea en realidad no fue tan mala como uno podría esperar. Dado que Broly y Turles estaban muy ocupados, el equipo negro estaba muy ocupado, ya se habían ocupado de Oli, solo quedaban Raditz, Vegeta y Turles, que tenían que aprender. Y lograr que los Saiyajin normales aprendieran a controlar la forma de gran simio frente a las versiones antigua y legendaria de Broly fue mucho más fácil. Zilet originalmente obtuvo el control del gran simio en el lapso de poco menos de un mes, y Broly pudo controlarlo en la mitad de ese tiempo en solo un día durante 2 semanas. Los otros 3 lo hicieron en la mitad de eso, y Vegeta obtuvo el control en solo 3 días. Raditz fue el siguiente con 5 días, y luego Turles, que lo hizo en 7. Después de que eso se completó, Zilet tomó la decisión ejecutiva de que se acostumbraran a que les agarraran la cola. Esa debilidad prevalecía en todos ellos, incluido él mismo. Eso no llevó tanto tiempo como los grandes simios, solo tomó alrededor de 5 días para que todos en el equipo se deshicieran de esa falla fatal. No fue hasta que todo eso estuvo dicho y hecho que el rey Vegeta comenzó a enviarlos a más y más misiones. Afortunadamente, esas misiones no estaban tan lejos del mundo como para requerir meses de viajar hacia y desde diferentes planetas. Esta misión fue la más larga, ya que tomó poco más de 2 semanas para completarse. Era para conquistar un sistema solar entero que estaba en el radar del Saiyan desde hacía un tiempo. En total, tomó poco más de un mes completar esta, por lo que no fue demasiado terrible. La nave finalmente había llegado de regreso al planeta Vegeta, y no pude evitar estar agradecido de no tener que escuchar las incesantes discusiones de Vegeta y Raditz.
Esos dos han sido grandes dolores de cabeza desde que nombré a Vegeta mi segundo al mando. Dios mío, los dos simplemente no paraban. Si hubiera sabido que elegir a mi segundo llevaría a esto, simplemente no lo hubiera hecho. No pude elegir a Raditz como mi segundo porque era demasiado testarudo para su propio bien. Broly estaba fuera porque, aunque es mi favorito del grupo por millas, era más un seguidor que un líder. Honestamente, Turles sería mi principal candidato para el trabajo, ciertamente tenía el impulso, pero era demasiado nuevo en el equipo para ese nivel de responsabilidad de entrada. Así que solo quedaba Vegeta, el príncipe de todos los idiotas para ocupar el lugar. Y a pesar de mis insultos, no era una mala elección. Inteligente, astuto, calculador, tenía sentido común y sabía cómo operaba todo el mundo. Si tan solo Raditz pudiera verlo de esa manera. Basta. Finalmente espeté y grité, haciendo que todos saltaran hacia atrás. Vegeta, tú y yo vamos a informar a tu padre. El resto de ustedes, vayan a casa. Raditz parecía estar a punto de discutir, pero rápidamente le di una mirada acalorada que lo hizo callar de inmediato. Juro por todo lo que amo, si abres la boca y no dices sí, señor, te pondré un maldito bozal, dije con los dientes apretados. Sus pupilas se encogieron de miedo y soltó un suave sí, señor, bien, dije, tratando de aferrarme a mi último resquicio de cordura mientras caminaba hacia el castillo con Vegeta a cuestas. No te sientas mal por ponerlo en su lugar. El idiota necesitaba aprender de la manera difícil cómo funcionan las cosas, dijo Vegeta con una sonrisa burlona. Insulta a mi hermano otra vez y te daré de comer a los Follax en Sevemer Ultra, le dije. Vegeta estalló en un sudor frío mientras me miraba con expresión conmocionada. Pero pensé que mataste a todos los Follax en Sevemer Ultra, entrecerré los ojos. ¿Lo hice? Al entrar al castillo, vi que los pasillos parecían un poco vacíos. Extraño. Si bien el castillo no era el lugar más concurrido en términos de tráfico peatonal, tampoco estaba exactamente desolado. Al llegar a la puerta de la sala del trono, Vegeta empujó la puerta, pero parecía que algo la estaba bloqueando. ¿Qué? Exclamó Vegeta, tratando de empujarla con más fuerza. No te lastimes, dije mientras miraba la puerta con una ceja levantada. Primero el vacío de los pasillos y ahora esto. Definitivamente algo extraño está sucediendo aquí. Maldita sea, Vegeta gimió antes de recuperar el aliento rápidamente. Vamos. Conozco otra forma de entrar por aquí. Seguí a Vegeta hacia una ventana y él la abrió y salió volando. Haciendo lo mismo, entramos de nuevo por otra ventana que conducía directamente a la sala del trono. Al entrar, vimos que la sala del trono estaba completamente desordenada. Escombros por todas partes, agujeros en el techo, parecía que acababa de estallar una bomba. ¿Qué demonios pasó aquí? Murmuré antes de caminar hacia el centro de la sala del trono. Al oír gemidos de dolor, Vegeta y yo nos detuvimos en seco antes de que yo me asomara por detrás para ver qué estaba pasando. Oh, no, murmuré, con los ojos muy abiertos al ver el nuevo infierno en el que acabábamos de entrar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Vegeta antes de asomarse él mismo y ver a su padre arrodillado en el suelo con la cabeza pisoteada por lo que parecía ser un gato morado sin pelo. Estamos jodidos, ¿puede tu miserable cerebro comprender por qué estoy tan enojado, Rey Saiyajin? Preguntó Beerus, con su pie firmemente sobre la espalda del rey Vegeta. El propio rey se veía peor por el desgaste, con todo su cuerpo herido mientras se encogía en el suelo, temblando más que un perro frío y mojado. No sé si no respondió porque estaba demasiado herido o demasiado asustado. De cualquier manera, molestó aún más a Beerus. Respóndeme, exigió el destructor. Porque prometí cumplir tu misión en el tiempo que me diste, Lord Beerus, pero tomó más tiempo del que pensé que sería, respondió el rey. Te equivocas, respondió Beerus inmediatamente, haciendo que el rey Vegeta gimiera de miedo. Padre está siendo humillado. Murmuró Vegeta con incredulidad. ¿Cómo puedes soportar eso? ¿Quién es la inmundicia? Cállate, ¿quieres que te escuche? Reprendí al príncipe de nadie con los dientes apretados. No quiero que me eliminen de la existencia con una K solo porque hablaste demasiado alto. Dios de la reencarnación o no, no quiero probar lo que sucede después de morir con un maldito Akai. Beerus empujó la cabeza del rey hacia abajo aún más antes de revelarle cuál fue su error. Me considero una deidad bastante flexible. Sé que ustedes los mortales tienen sus limitaciones, pero hay una cosa que no puedo tolerar. Comenzó Beerus, su mirada cada vez más feroz. La arrogancia insensible de aquellos que no le rinden el respeto que se merece a un destructor.
Beerus luego usó su pie para aplastar la cara del rey Vegeta contra el suelo, lo que provocó que aparecieran grietas en el piso. Los ojos de Vegeta se abrieron en absoluto shock ante la escena frente a nosotros mientras yo me estremecía por lo mucho que eso debió haber dolido. Te ordené que me buscaras la almohada más cómoda de todo el universo, y sea ciencia cierta que la conseguiste. Tu tenacidad fue impresionante, aunque tus métodos... Beerus hizo una pausa mientras apoyaba su pie sobre la cabeza del rey Vegeta, un poco severos. El dios destructor quitó su pie de la cabeza del rey y se agachó, agarrándolo por el cabello y haciendo que el rey caído lo mirara a los ojos. Apuesto a que ni siquiera sabes cuántas criaturas mataste en esa incursión. Las palabras que salieron de la boca de Beerus hicieron que mis oídos se aguzaran. ¿La incursión? Espera, esa incursión, mejor que no haya sido... Por supuesto, siendo lo que soy, podría haber aceptado todo eso si realmente me hubieras dado la mejor almohada en lugar de quedártela para ti y tratar de engañarme con la segunda mejor. El agarre de Beerus se apretó sobre el cabello del rey antes de golpearlo repentinamente en el estómago, lo que provocó que el rey gritara de absoluta agonía. Pero ni siquiera registré eso. Todo lo que escuché fue que toda la incursión que sucedió en ese planeta, la que casi nos mata a mí y a mi padre, fue todo por una maldita almohada. Y para empeorar las cosas, el idiota casi borró al planeta Vegeta del mapa al intentar engañar a un maldito dios destructor. La ira de Cilet se desbordó por un breve momento, haciendo que su ki se filtrara fuera de su cuerpo. Sintiendo la extraña sensación que irradiaba desde la esquina, Beerus miró y vio a dos pequeños niños Saiyan parados detrás de algunos escombros. Ambos parecían enojados, lo cual no era una preocupación suya, pero una de sus energías, extraño, podría haber jurado, murmuró Beerus mientras miraba a los dos niños por un segundo antes de volver su mirada al arrogante rey. No fue solo Beerus quien lo sintió tampoco. Whis, que estaba al otro lado de la habitación cerca de los niños, también había sentido la extraña sensación que venía de la esquina. Su mirada se centró en uno de los dos. El mayor que llevaba una armadura de batalla verde claro. Whis tarareó mientras inclinaba la suya con curiosidad. Con mi ira nublando mi mente, no me di cuenta de lo que sucedería a continuación cuando Vegeta de repente le gritó al destructor. «Bastardo. Ese es el rey de todos los Saiyajin», gritó antes de atacar a Beerus. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de mi error, extendí mi mano para agarrar a Vegeta, pero rápidamente me retiré una vez que vi que todavía tenía mi parecido al anillo del tiempo en mi mano. Rápidamente retiré mi mano, me quito el anillo y mi pendiente de Potara púrpura y rápidamente los coloco en el espacio en mi protector de brazo. Miro a Vegeta cargando, preparándome para lo que está a punto de suceder. ¡Ah! Vegeta gritó a todo pulmón. Beerus miró con curiosidad, viendo a Vegeta cargando contra él. Entrecerró los ojos, lo que provocó que el cuerpo de Vegeta se apagara y cayera al suelo inconsciente. Realmente quiero saber cómo hacer eso. Mirando a Vegeta, pienso que en realidad podría ser mejor para él hacer esto a largo plazo, ya que ese trastorno de estrés postraumático que tiene por esta experiencia es lo que hace que tema con razón a Beerus cuando llegue a la Tierra. Viendo que no quiero quedarme más tiempo del debido, me dirijo de puntillas en silencio hacia la ventana por la que Vegeta y yo entramos. Hola. Escucho la voz familiar de Whis detrás de mí. Hola. Me di vuelta y saludé al ángel por un breve segundo mientras continuaba mi camino hacia afuera antes de que mis pupilas se sacudieran con la comprensión. Oh no, me doy vuelta y veo a Whis de pie sobre mí con una sonrisa en su rostro. Aunque esa sonrisa no me hizo sentir ni un poco mejor. Disculpe, pero me preguntaba si podría tener un momento de su tiempo. Tengo algunas preguntas que quiero hacer, dijo el ángel con un tono jovial. Antes de que pudiera responder, mis pupilas se encogieron aún más cuando escuché que alguien más se acercaba detrás de mí. ¿Qué estás haciendo, Whis? La voz de Lord Beerus suena detrás de mí y lentamente me doy vuelta para mirarlo. ¿Eh? ¿Quién eres? Sus ojos muertos mirándome como si fuera más bajo que un gusano, enviaron ondas de choque a través de mi cuerpo mientras entraba en pánico y temblaba. Estoy muerto, muy muerto, no me hagas repetirme, niño, dijo Beerus mientras sus ojos me perforaban directamente. Un escalofrío recorrió mi columna y al instante me incliné 90 grados con la fuerza suficiente para provocar un cambio en el aire. Mi mirada se posó firmemente en el suelo mientras el sudor goteaba por mi frente. Te alabo, noble persona. Con todas mis alabanzas y mis agradecimientos. Oh señor, estoy citando a Goku. Bueno, ahora un Saiyan con algunos modales. Whis, no estoy soñando, ¿verdad?
Preguntó Beerus mientras miraba a su asistente. No, mi señor. Estás sorprendentemente despierto. Whis respondió con un movimiento de cabeza. Desafortunadamente para mí, ¿cómo terminé en este lío? Juro por Dios, si muero hoy, me llevaré a Krillin conmigo. En realidad, ¿acaso nació ya? No importa. Encontraré una manera. Bien. Pero eso todavía no responde a mi pregunta. ¿Quién eres tú? Repitió Beerus. En realidad, sentí que Beerus enfocaba su mirada en mí y me congelé más que un bloque de hielo entero. ¿Por qué me pareces familiar? Preguntó. ¿Cómo diablos se supone que lo sepa, esfinge bípeda gigante? No, no lo sé, señor. Estoy seguro de que este es nuestro primer encuentro. No, señor. Señor, corrigió Beerus con los ojos entrecerrados. Puedes llamarme Lord Beerus. Sí, Lord Beerus. Respondí rápidamente. Beerus miró a Whis con una pequeña sonrisa adornando su rostro. Me gusta este. Es tan joven, y sin embargo entiende el respeto mejor que ese supuesto rey de allí, dijo, apuntando con el pulgar hacia el Saiyan inconsciente. Maldita sea, ¿cuánto tiempo se supone que debo inclinarme así? Mi espalda se está cansando, eso parece. Whis asintió con la cabeza en acuerdo antes de mirarme. Pero para responder a tu pregunta, este fue el que vimos, mi señor. El que en su batalla nos permitió obtener tu almohada. Le dijo a Beerus. Lo vio. Ah, es cierto. ¿Cómo te llamabas otra vez? ¿Krillek? Preguntó Beerus mientras se lamía la mano, acicalándose. Cilet, señor Beerus. Respondí. Cilet, sí. Un nombre extraño para un Saiyan, dijo mientras se frotaba la barbilla y me miraba de arriba a abajo. Ponte de pie, niño. Al oír esto, rápidamente me puse de pie derecho como una flecha sin dudarlo, con los brazos a los costados como si fuera un soldado. Beerus entonces comenzó a dar vueltas a mi alrededor, inspeccionándome como si fuera algún tipo de comida exótica. ¿Estás seguro de que este es el mismo? Su poder no se acerca ni por asomo al que tenía cuando luchó contra ese Bicep, ¿cómo los llamabas? Le preguntó a su asistente. ¿No tan fuerte? Supongo que debe estar hablando de los momentos en los que estaba usando Kaioken. Vixilians, mi señor. Y sí, ciertamente es él, pero su poder aparentemente ha disminuido, dijo Whis mientras me miraba con una mirada curiosa. No, no es eso. Whis se acercó, usando su bastón para levantar mis brazos y cola mientras me rodeaba con intriga. Ese repentino estallido de poder definitivamente vino de ti, murmuró. ¿Estallido de poder? Pregunté con una expresión confusa. Sí, cuando Lord Beerus estaba hablando con tu gobernante, respondió, todavía procediendo a mirarme. Sus ojos de repente se abrieron un poco antes de regresar a su comportamiento tranquilo mientras se ponía de pie lentamente. ¿Estás ocultando tu verdadero poder, no? Esa acusación me hizo estremecer un poco. ¿Lo estás ocultando? Preguntó Beerus mientras me miraba. Parece que el joven Cilet aquí presente ha aprendido a controlar su energía hasta el punto de que puede ocultar sus verdaderas capacidades, le dijo Whis al destructor. ¿En serio? Y yo que pensaba que todos ustedes, los Saiyans, eran simplemente bárbaros que ni siquiera sabían cómo acicalarse la cola correctamente, dijo Beerus. ¿Acicalarse, No pude evitar estar tan completamente confundido por esa declaración que mi respuesta simplemente se me escapó. No importa, parece que todavía no lo haces. Beerus sacudió la cabeza antes de darse la vuelta para alejarse. Vámonos, Whis. Me estoy cansando terriblemente. En realidad, Lord Beerus, si está dispuesto, esperaba hacerle algunas preguntas a Cilet aquí presente, le dijo Whis antes de girar la cabeza hacia mí. No tienes ningún problema con eso, ¿verdad? Por supuesto que no, Lord Whis. Negué con la cabeza vigorosamente hacia el ángel. Whis sonríe un poco y dice, puedes llamarme Whis. Asentí con la cabeza y escuché un gemido que venía del otro lado de la habitación. Bien, pero apúrate. Quiero salir de este planeta atrasado lo antes posible. Lo antes posible, dijo Beerus antes de sentarse en el trono del rey. No tomaría más que un momento, mi señor, dijo Whis alegremente mientras me miraba de manera espeluznante. Ahora, ¿te importaría dejar salir tu poder por un momento? ¿Cómo, todo o solo un poco? Pregunté. Todo sería lo mejor, respondió Whis. Esto no es bueno. Mi cuerpo secreta ki de Dios naturalmente por sí solo. Supongo que es la razón por la que Whis se molesta en hablarme en primer lugar, considerando que dejé salir una pequeña cantidad hace un momento. Lo único es, ¿qué pasa cuando sus sospechas se confirman?
Si uso a Kai para correr, seguramente puede encontrarme usando ese maldito bastón suyo y probablemente sospecharía mucho de por qué puedo usar una técnica que solo un Kai debería saber. Al ver poco en términos de opciones, asentí con vacilación antes de apretar los puños y dejar escapar un rugido primario. Mi aura casi negra brotó de mi cuerpo, haciendo que volaran una buena cantidad de escombros por todos lados. Al sentir mi energía, Whis entrecerró los ojos. Desde el otro lado de la habitación, Beerus se había sentado de repente derecho en el trono, mirando con la misma mirada entrecerrada que su ángel asistente. Vaya, parece que alguien tiene que darme algunas explicaciones, dijo Whis con una expresión seria. Sí, alguien ciertamente tiene que darme algunas explicaciones, dijo Beerus mientras se acercaba y me miraba. Eso es todo. Estoy muerto. Juego terminado. Todo esto fue para nada. 5 años de entrenamiento agotador y batallas, todo para que me borraran de la existencia. Krillin, estás tan jodidamente muerto. Niño, Beerus extendió su mano y me preparé para que me borraran. ¿Quiénes son tus padres? Mis ojos se abren con una gran confusión antes de mirarlo, luego a Whis, y luego a él. ¿Perdón? Pregunté. ¿Tus padres? ¿Quiénes son? Gritó molesto. Mis padres son Hine y Bardock, Lord Beerus. Exclamé, inclinándome varias veces. ¿Bardock y Hine? Esos sí que suenan como nombres Saiyan, dijo Beerus mientras miraba a Whis, quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Tus padres son Saiyans? Sí, Lord Beerus. Asentí con la cabeza. ¿Estás seguro? Preguntó Whis de repente. Asentí con la cabeza vigorosamente. Sí, estoy bastante seguro. Whis y Beerus se miraron el uno al otro con miradas sospechosas antes de volver a mirarme a mí. Entonces supongo que tendremos que conocerlos, dijo Beerus, mirándome con una sonrisa burlona. ¿Aquí es donde vives? Preguntó Beerus, señalando hacia mi casa con una expresión de asombro. Sí, Lord Beerus. Asentí. Beerus estaba completamente desconcertado. ¿Por qué se estaba quedando en un alojamiento tan pequeño? Con el poder abrumador del niño, podría haber pateado al rey Saiyajin en su trasero real y tomar el castillo para sí mismo. Después de que salió de su shock, lo llevé adentro, y al instante me encontré con la vista de Raditz esperando adentro. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo al instante y miró lentamente hacia el rostro del dios de la destrucción. Parpadeó durante unos segundos antes de señalar a Beerus y decir, ¿qué es ese gato de aspecto gracioso? Mis ojos se abrieron de miedo antes de aparecer instantáneamente detrás de Raditz y golpearlo contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante. Cilet, ¿qué estás? Lo siento. Lo siento mucho, Lord Beerus. Por favor, perdone a mi hermano por su falta de respeto. Exclamé, interrumpiendo a mi madre mientras me inclinaba una y otra vez ante el destructor. ¿Hermano? Preguntó Beerus con una ceja levantada mientras se agachaba y miraba a Raditz. Agarró a Raditz por el cuello y lo levantó del suelo mientras lo inspeccionaba de cerca. Hine salió de la cocina y estaba a punto de decir algo cuando llamé su atención y sacudí la cabeza vigorosamente hacia ella. Ella pareció entender mis intenciones y no dijo nada, solo miró con preocupación mientras el completo extraño sostenía a su hijo inconsciente. Beerus miró a Whis y sacudió la cabeza antes de volver a poner a Raditz en el suelo. Al ver que mi hermano ya no estaba en sus manos, dejé escapar temblorosamente un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Cilet, ¿quiénes son estas personas que has traído? Preguntó mi madre, mirándola con una mirada educada pero cautelosa. Madre, este es Lord Beerus y su asistente, Whis. Son amigos del rey. Lord Beerus, Whis, ella es mi madre, Hine, los presenté. Un placer conocerte, Hine, dijeron Whis y Beerus al mismo tiempo. Los ojos de mi madre se abrieron antes de mirarme de nuevo. ¿El rey tiene amigos con modales? Escandaloso, ¿no es así? Murmuré en voz baja mientras colocaba a mi hermano inconsciente en el sofá. Sí, pasamos a ver al rey Vegeta y no pudimos evitar notar a tu hijo. Verás, sus acciones me hicieron un gran favor y no pude evitar querer presentarme, dijo Beerus con una sonrisa educada antes de mirar a su alrededor. ¿Su padre también está en casa? ¿Bardock? Oh, no, está entrenando con su equipo, pero volverá a casa más tarde esta noche, dijo Hine, respondiendo con una sonrisa propia antes de regresar a la cocina. Estaba preparando la cena. Ambos son bienvenidos a unirse a nosotros mientras esperan. Gracias, eres muy amable, respondió Beerus asintiendo. Oh, mierda, bueno, eso es genial. Iré a poner a Raditz a dormir.
dije antes de agarrar a Radish del sofá y correr a mi habitación. Me asomé para ver si alguien me había seguido antes de cerrar la puerta. Rápidamente, saqué mi anillo y pendiente de dentro de mi protector de brazo y lo escondí debajo de mi mesita de noche. Lo siento, hermanito, dije, mirando al inconsciente Raditz acostado en mi cama. Espero que me agradezcas más tarde por ese golpe, Filet. Escuché la voz de mi madre detrás de la puerta mientras golpeaba. Rápidamente ajusté mi protector de brazo y la dejé entrar a la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas?, preguntó. La hago callar inmediatamente y miro hacia la puerta, comprobando si había alguien cerca antes de cerrarla suavemente. No sé quiénes son exactamente, mentí entre dientes. Pero Vegeta y yo entramos en la sala del trono y vimos a ese tipo gato pisando al rey Vegeta. ¿Qué?, exclamó. La hago callar de nuevo, haciéndola cubrirse la boca con una mirada de disculpa antes de que surgiera la confusión de repente. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿No puedes simplemente deshacerte de él?, preguntó, su voz en un susurro tranquilo. Madre, Vegeta intentó atacarlo y ese gato lo noqueó con una mirada. Una mirada. Enfaticé. Por más fuerte que sea, nunca antes he sido capaz de noquear a alguien con una maldita mirada. Honestamente, estoy celosa. Los ojos de Gine se abrieron de par en par en estado de shock, finalmente viendo la situación en la que estamos ahora. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo hagas enojar. A los dos les gusta la comida, así que intenta preparar una comida deliciosa como siempre, le dije. Antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se abrieron aún más de repente con algún tipo de comprensión. Filet, tu padre está ahí afuera con él, dijo temblorosa. ¿Qué? Pensé que estaba entrenando. Grité. Llegó temprano a casa. Ella gritó de vuelta. Todo este ir y venir se detuvo cuando ambos escuchamos risas que venían de afuera. Ambos nos miramos confundidos antes de caminar de regreso hacia la sala de estar y ver que Bardock y Beerus estaban sentados a la mesa, riendo como si fueran viejos compañeros de bebida. Entonces Fasa le da un golpe en la cara al pequeño enano, vuela al suelo. Gritó Bardock mientras se golpeaba la rodilla con el puño. Beerus parece reír más fuerte mientras lucha por recuperar el aliento. Mientras tanto, miro todo esto como si hubiera muerto y de alguna manera hubiera ido a una realidad alternativa. Ni siquiera nos fuimos por 2 minutos. ¿Cómo podían tener tanta relación? Oye, Filet, has vuelto. ¿Cómo estuvo la misión?, preguntó mi padre cuando finalmente notó mi presencia. ¿Misión?, preguntó Beerus. ¿Se fue fuera del mundo para conquistar un sistema solar, no?, preguntó Bardock, a lo que solo asentí distraídamente con la cabeza. No sabía que regresaste hoy. Bueno, niña. Venid y compartid vuestras hazañas, dijo Beerus mientras daba una palmadita en un lugar de la mesa. Esto es lo más salvaje que he presenciado en mi vida, y he sido testigo de una horda de Folaraps. Sintiendo el aire fresco de la noche, todos nos habíamos reunido afuera para despedirnos del hombre gato y su asistente. Gracias por un banquete tan maravilloso. Eres una excelente cocinera, dijo Beerus, dándole las gracias a mi madre. Sí, estaba bastante rico, añadió Whis asintiendo. Oh, muchas gracias, le sonrió Gine. La cena, sorprendentemente, transcurrió sin ningún problema. Todo lo que hizo Beerus fue hacer preguntas sobre los planetas que conquisté recientemente, principalmente sobre los animales de dichos planetas, y se deshizo en elogios sobre la comida de mi madre. Sinceramente, diría que me gustaría tenerlo como invitado de nuevo si no temiera por mi vida cada segundo que estuviera cerca de él. Buen tipo. Es aterrador estar cerca. Solo lo recomendaría en ocasiones especiales. 6 de 10. Bueno, debemos irnos ahora. Ya hace tiempo que debería haber tomado una siesta larga, dijo Beerus mientras se estiraba y bostezaba. Adiós, a los 3. Fue una velada muy agradable, dijo Whis. El destructor y el ángel de repente fueron vistos en una luz blanca brillante antes de salir disparados hacia el cielo, con la esperanza de no ser vistos nunca más. Deberíamos invitarlos la próxima vez que estén aquí, dijo Bardock antes de regresar a la casa. Gine y yo nos miramos con sonrisas irónicas antes de seguirlo. Espero no volver a hacer eso nunca más. Para ser Saiyans, eran un grupo bastante agradable. Mejores que ese rey y su ruidosa descendencia, eso es seguro, comentó Beerus. Sí, eran sorprendentemente bondadosos. Es bastante inusual que los Saiyans sean tan complacientes. Whis asintió. Incluso obtuvimos algunos buenos destinos para cenar del niño. En definitiva, una pequeña parada que valió la pena.
Sí, ese niño fue de gran ayuda, respondió Beerus, lamiéndose los labios mientras pensaba en los deliciosos animales que ahora podría probar gracias a la información que le había dado Filet. Aunque es muy inusual. ¿Estás seguro de que esos dos Saiyajin son sus padres biológicos? Sí, mi señor, incluso los revisé solo para estar seguro, dijo Whis, la figura decorativa de su bastón brillando en verde. Aunque probablemente podrías decirlo con solo mirar a su padre. El chico es básicamente una copia de uno por uno. Entonces, ¿qué podría haber sucedido para que un niño Saiyan tuviera la misma energía que un dios? Preguntó Beerus. Al principio, Beerus y Whis habían pensado que había un Kai rebelde que andaba por ahí y se apareaba con mortales. Si bien no estaba necesariamente en contra de las reglas que los Kais se mezclaran con mortales, definitivamente no era algo que se suponía que hicieran en grandes cantidades. Es por eso que tenían tanta curiosidad sobre la ascendencia de Filet. No estoy 100% seguro, mi señor. Whis negó con la cabeza, tampoco tenía ni idea de por qué la energía de Filet había sido tan cercana a la de un dios. Pero tengo mis sospechas. El bastón de Whis de repente brilló y emitió un pequeño rayo, mostrando una imagen de lo que parece ser una batalla destructiva en el pasado distante. Oh, murmuró Beerus, intrigado por lo que Whis estaba a punto de compartir. Cuando miré a través de eso, en la historia de la pareja Saiyan, encontré algo muy peculiar sobre su ascendencia. Específicamente del lado de su padre, le dijo Whis mientras la imagen comenzaba a moverse, mostrando a un Saiyan en particular rodeado de otros 5 Saiyans. Parece que hace mucho tiempo, estalló una guerra civil en el planeta Vegeta. Lo que resultó en que un lado utilizara una forma de ritual para convertir temporalmente a uno de sus camaradas en lo que llamaban un dios Saiyan. ¿Dios Saiyan? Beerus se frotó la barbilla mientras pensaba. ¿Y este niño, este Filet, desciende de una persona así? Eso parece. Whis asintió. ¿Y este dios Saiyan? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le pasó? Preguntó Beerus. Llamó sí, mi señor, confió Whis antes de mirar su bastón con un ojo atento. Y parece que trajo paz al planeta por un pequeño tiempo antes de que otro Saiyan llamado Cumber lo matara de repente. Supongo que su descendencia había sobrevivido de alguna manera. Beerus preguntó con una ceja levantada. Sí. Tenía 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Shayot y el otro Giblet, respondió Whis. Refunfuñó Beerus, con la mente llena de pensamientos sobre este asunto, un nuevo desarrollo repentino. Bueno, entonces eso es bueno. Hubiera sido una pena si tuviéramos que regresar y destruir al niño. Disfruté mucho de la comida de su madre. Si no se había roto ninguna regla, entonces no era su problema. Muy afortunado, de hecho, respondió Whis. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.